Pues muy buenas tardes a todos aquellos que se conectan el día de hoy para seguirnos. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende y a nombre de los pastores les queremos dar una cordial bienvenida. Gracias por elegir estar aquí con nosotros, gracias por tomar tiempo y te invitamos a que te quedes. Hoy el pastor no estará, tuvo a bien invitarme, pero te pedimos que te quedes esperando que la palabra que hoy compartamos sea de gran edificación para tu vida. Y por nuestra parte queremos darles un saludo, así es que reciban un saludo de toda la gente que está aquí con nosotros. Sean todos bienvenidos y vamos a compartir el mensaje de hoy. Le quise titular a este mensaje Bandera Blanca, el gozo de la rendición. Sabes que este mensaje es una invitación a levantar bandera blanca en nuestra vida. Deseo que en la medida que avancemos en el mensaje, mi oración es que el precioso Espíritu te ayude, te inspire, te mueva a levantar no una, sino varias banderas blancas en tu interior. ¿Qué es la bandera blanca? En el ámbito de guerra, todos conocemos lo que significa una bandera blanca. Paz. Significa rendición. Sabes que en el ámbito de guerra este es un símbolo que es reconocido internacionalmente. De hecho está en los tratados de Ginebra y hay acuerdos acerca de esto. Los historiadores dicen que esto viene inclusive pocos años antes de Cristo, otros encuentran historia o documentos que se empezó a implementar después de Cristo, pero al final de cuentas es un símbolo de rendición y de paz. De hecho, creo que todos sabemos, pero se tiene prohibido abrir fuego a alguien que ha levantado bandera blanca. No se puede. Y bueno, por otro lado, si tú levantas bandera blanca, no se puede fingir que te rendiste. De hecho, si levantas bandera blanca y dices, era bromi o de chill, estamos jugando, eso se considera un crimen de guerra. ¿Qué es un crimen de guerra? Es algo que va completamente contrario a las normas. Y esto es curioso porque en una guerra, normalmente decimos, en la guerra y en el amor, todo se vale. Pero no, aunque suena medio ilógico, aún en la guerra hay ciertas normas que se han establecido y justo levantar bandera blanca tiene que ver con rendición, tiene que ver con obviamente decir, hasta aquí llegué, y es válido que no se abra fuego contra la persona que levanta bandera blanca. Pero si alguien la levanta y estaba bromeando, ¿no? Digo, bromeando entre comillas, obviamente esto tampoco estaba permitido. Entonces, ¿qué es levantar bandera blanca? Es rendirse, dejar de resistirse, entregar tus armas, tus argumentos, sujetarte sobre todo a la voluntad, el poder y el dominio de alguien más. No solamente es rendirse, no solamente es decir, hasta aquí llegué, entrego mis armas, entrego mis argumentos, dejo de resistir, sino es sujetarme a la autoridad, al poder y al dominio de aquel ante el que me estoy rindiendo. Eso significa bandera blanca. ¿Y por qué este mensaje? Sabes que hace unas semanas, ya algunas semanas, en los martes de oración, los que han estado participando de esta reunión y el que no, meto el comercial, ya lo anunciamos, pero vengan a los martes de oración. Han sido tiempos de mucha edificación, donde intercedemos, donde estamos orando por algunas cuestiones específicas, pero también es un tiempo donde el Espíritu Santo está trayendo dirección a nuestras vidas. Bueno, en algunas de estas reuniones, en reuniones distintas, mientras estábamos orando, yo tuve dos visiones en diferentes días. En una de estas visiones, yo veía un bosque muy padre, con unos pinos muy altos, muy verde. Este bosque estaba impresionante. Cuando yo empezaba a ver, imagínate que yo estaba en medio en esta visión y veía estos pinos muy bonitos que llamaban mucho la atención, y en la medida que yo los estaba admirando y volteaba hacia abajo, yo veía una persona ahí en medio del bosque trabajando unos pinos, unos troncos, y los estaba limpiando y los estaba tallando y les estaba quitando todas las ramas, y yo decía, los está preparando. Yo decía, es un leñador o es alguna persona. Y conforme yo me quedaba viendo, veía que este hombre, esta persona, tenía en la mesa unos pedazos de madera. Ya no solamente eran los troncos que estaba limpiando, sino tenía unos pedazos de madera que estaba empezando a meter en un torno. Todos sabemos lo que es un torno, es una herramienta para darle forma a la madera. Y entonces yo veía que este hombre empezaba obviamente a trabajar.
Y mientras yo veía que estaba trabajando la madera, volteaba a ver los pinos y yo me hacía una pregunta y decía, estos pinos que están aquí, de manera voluntaria, ninguno sería capaz de decir, ya estoy listo para que me cortes, para que me limpies y para que me metas al torno. Yo creo que no. Se veían tan bonitos los pinos, se veían tan majestuosos, tan impresionantes, que yo creo que ningún pino, si pudiera hablar, diría, ya estoy listo. ¿En qué momento me cortas? Me quitas todas mis hojas, me tallas toda la corteza y me metes al torno para que de un tronco grande probablemente quede una figurita muy pequeña. Pero ¿sabes? Lo que yo estaba percibiendo en esa ocasión es que los pinos no determinaban su propósito, sino que la persona que estaba ahí en medio es quien ya había determinado el propósito para esos pinos. Entonces, por muy majestuoso que estuviera el pino, por muy bonito, en algún momento esa persona iba a determinar el tiempo para cortarlo, limpiarlo, quitarle todo lo que él considerara que debería quitar, meterlo en la maquinaria, y entonces ahora sí ese pedazo de madera cumpliría su propósito, una figura, una tabla o lo que fuera que haya definido esto. Esa fue una visión. Otra visión en otro tiempo es que yo veía a una persona trabajando el barro como un alfarero, esta figura, y entonces yo veía que estaba trabajando esta como masa, ¿no?, que conocemos de arcilla, y le estaba dando vuelta y de pronto esta arcilla se quebraba y muy pacientemente el hombre no se molestaba, no se veía una cara de enojo, simplemente la tomaba, echaba un poquito de líquido, más arcilla y la seguía moldeando y ya sanaba esa rotura. Y luego mientras seguía se doblaba un poco la figurita y con mucha paciencia él seguía trabajando. Esto sucedió en 3 ocasiones. Hasta ahí las visiones. Entonces yo de inmediato dije, bueno, pues esto tiene que ver con la obra de Dios para nosotros. Un leñador, una persona que está trabajando pinos, un alfarero que está trabajando, tiene que ver con la obra de Dios en nosotros. Pero yo quiero ir un poquito más allá y yo le decía, Espíritu Santo, si hay algo que tú me quieras enseñar más allá de lo que en mi entendimiento logro captar, ayúdame. Y sabes, el precioso Espíritu trajo una palabra y dijo, el gozo de la rendición. Y así empezó a rebotar en mi mente el gozo de la rendición, el gozo de la rendición. Y de pronto como que son palabras como que no tienen mucho sentido. ¿Me puedo gozar cuando me rindo? ¿O hay una rendición que produce gozo? Y justo esas son las palabras que empezaron, o las preguntas que empecé yo a tener. Y la pregunta es, ¿se puede tener un gozo, o se puede sentir gozo, se puede experimentar gozo en una rendición? ¿Qué opinas? Si estuviéramos en ámbito de guerra, seguramente no. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién le gusta rendirse? ¿A quién le gusta doblar las manos? ¿A quién le gusta decir, ya, está bien, me rindo, ya no continúo, ya no me resisto? ¿A quién le gusta? Levante su mano al que le guste rendirse. Nadie, de veras. Entonces, ¿sí se puede experimentar el gozo en la rendición? Pues entonces tenemos que empezar a entender qué tipo de rendición es de la que estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando escuchamos la frase se rindió, lo podemos relacionar de inmediato con pérdida, y a nadie le gusta perder. ¿Estamos de acuerdo? Lo podemos relacionar con batallas no ganadas, y a nadie le gusta no ganar una discusión. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta ganar discusiones? ¿Cuántos dicen, no, yo tengo mejores argumentos? A nadie en lo natural le gusta echarse para atrás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo relacionamos, el rendirnos lo podemos relacionar con debilidad. Fuiste débil, te faltó fuerza, te faltó aguante, te faltó entereza, te faltó carácter, qué débil eres, te rindes muy fácil. Entonces la palabra rendición no causa gozo en primera instancia. No está padre rendirse, y obviamente lo podemos relacionar con muchísimas cosas otras más, ¿no? A nadie le gusta rendirse. ¿Estamos de acuerdo? Levante su mano al que no le gusta rendirse. Ay, miren, medio la levantaron y no, ok, bien. Pero sabes, cuando entendemos, o sin embargo, cuando entendemos que hay batallas innecesarias, que a veces estamos luchando del lado incorrecto, que nuestra resistirnos a rendirnos, nos está privando de crecer y avanzar. Atención a lo que acabo de decir. En ocasiones, tu resistencia a rendirte
está provocando que no crezcas y que no avances. Y mira, por muy contradictorio que suene lo que voy a decir, regálame toda tu atención. El no rendirte evita una vida victoriosa. Suena contradictorio, porque el que se rinde pierde. ¿Estamos de acuerdo? Pero en lo que quiero compartir el día de hoy contigo es que no rendirte está evitando probablemente que tengas una vida de victoria. Y creo que empiezas a ver por dónde va a ir el mensaje, ¿no? Creo que empiezas a entender por dónde va a ir el mensaje. Porque, ¿sabes? Nosotros debemos aprender a rendirnos y debemos aprender a resistir. Y a veces estamos resistiendo ante lo que nos deberíamos rendir y estamos rindiéndonos ante lo que deberíamos resistir. ¿Trabalenguas? ¿Lo entendimos? En ocasiones nos estamos rindiendo ante lo que deberíamos resistir y nos estamos, ayúdame, resistiendo ante lo que nos deberíamos rendir. Hay dos tipos de rendición. Todo hijo de Dios, di conmigo, todo hijo de Dios experimenta dos tipos de rendiciones. Primera, hacia los deseos de la carne. Y esta rendición, estamos hablando de rendición, ya nos quedó claro que es rendir, entregar mis armas, mis argumentos, mi voluntad y sujetarme al poder, al dominio de alguien más. Como hijos, no dije la humanidad, como hijos de Dios experimentamos la rendición hacia los deseos de la carne. Esto es fuerte lo que estoy diciendo. Y esta rendición, cuando estamos en esa lucha y nos rendimos ante eso, genera frustración, genera culpa y genera cansancio. Pero hay un segundo tipo de rendición y es hacia la voluntad de Dios. Y por muy simple y sencillo que se escuche esta frase y digas, sí, nos rendimos ante la voluntad de Dios. No es tan sencillo, no es tan fácil y no es tan práctico o no es tan practicado por los hijos de Dios, desafortunadamente. Pero sabes que este tipo de rendición, el rendirnos ante la voluntad de Dios, produce gozo. Por eso el título del mensaje es Bandera Blanca, el gozo de la rendición. Tú y yo estamos experimentando una batalla constante. Acompáñame a Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne, tenemos un lado, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos, atención, se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Dame oportunidad de leerte este mismo pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente. Es otra versión. Atención a lo que dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Atención a lo que estamos diciendo. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu, con E mayúscula. Atención a lo que viene, esto es clave. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. El espíritu me da deseos que se oponen contra la naturaleza pecaminosa. Tenemos la naturaleza carnal sin Dios, queriendo hacer lo que quiere, y por otro el espíritu que obviamente está en contra de lo que esto. Pero el espíritu me da deseos que se oponen contra la naturaleza carnal o pecaminosa. Estas dos fuerzas, fíjense cómo lo dice esta versión, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Tú y yo nos encontramos en una lucha constante. Por eso te estoy hablando que tú y yo experimentamos dos tipos de rendición. Lo voy a modificar para que nadie se me quede viendo tan feo. Podemos experimentar dos tipos de rendición. Porque a lo mejor dices, ¿por qué me estás diciendo que yo experimento rendición a la carne? Claro que no, Daniel. No, yo soy hijo, yo ante la voluntad, está bien, podemos. Pero la verdad, estamos muchas veces cediendo y entregando nuestra fuerza y nuestra voluntad ante deseos que van en contra de lo que Dios quiere. Y ahorita vamos a entrar a detalle un poquito más, pero vamos a continuar con esta versión. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes
no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Qué está diciendo? Que hay una lucha constante, que el Espíritu pone deseos dentro de nosotros que se oponen contra los deseos de la carne. Pero la última parte a mí me resulta muy reveladora en esta versión, porque en la versión Reina Valera que tenemos dice: para que no hagas lo que quisieras. Y entonces esto suena un poco extraño. A ver, yo estoy en una lucha, estoy viendo dos contendientes y yo no puedo hacer lo que yo quiero. Pero esta versión dice: existen estas fuerzas luchando, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y es que sabes que en esta lucha no se necesita de buenas intenciones, se necesita de rendición. No es suficiente que tú tengas la intención de cambiar y de dejar hacer las cosas que el Espíritu está hablando a tu vida, que las dejes. No es suficiente el anhelo y el deseo de decir: sí, Señor, yo quiero cambiar, ya quiero dejar de hacer esto, ya no quiero que estos pensamientos me estén atiborrando, yo ya no quiero. No es la buena intención la que produce el cambio, es la rendición ante estas dos luchas constantes que estamos teniendo. Pero ¿hacia qué lado te vas a rendir? ¿Hacia qué lado te estás rindiendo? ¿Hacia qué fuerza es la que tú te estás rindiendo? ¿Hacia los deseos de la carne o hacia la voluntad del Espíritu que te impulsa y que siembra en ti los deseos que se oponen contra la carne? Este es el punto clave del mensaje. Ahora, hasta aquí creo que algunos de ustedes pudieran argumentarme y decirme: a ver, Daniel, a ver, tú lo que estás diciendo es que como hijos de Dios, porque estamos hablando de hijos de Dios, este pasaje es para los hijos de Dios. Alguien pudiera argumentarme: Daniel, tú lo que estás diciendo es que como hijos de Dios podemos vivir en los deseos de la carne. Y yo les pregunto, ayúdenme a responder, ¿sí o no? Nadie se sienta mal, o sea, no porque digas sí es que lo estás viviendo, pero vamos poniéndonos de acuerdo. Como hijo de Dios, ¿puedes vivir en los deseos de la carne, sí o no? Está bien. Insisto, alguien puede estar ahorita pensando y decir: a ver, Daniel, es que o sea, a ver, como que estamos dando pasos para atrás, ¿no? En la enseñanza, o sea, como que nos estamos yendo, no pasos, kilómetros hacia atrás. ¿De qué se trata esto? Bueno, alguien más pudiera decirme: a ver, Daniel, ¿qué no estamos equipados para vivir una vida agradable delante de Dios? Ahí se pusieron de acuerdo más. O sea, en que estamos viviendo deseos carnales, como que nadie se animó, pero en que estamos equipados para agradar a Dios, sí. Otra pregunta puede ser: ¿no somos nuevas criaturas? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, a ver, Daniel, ¿yo puedo estarme rindiendo ante los deseos carnales? Porque aquí hay un pasaje que dice que yo soy una nueva criatura, que tengo la naturaleza de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, Daniel, la obra de Cristo no fue completa, no es perfecta para matar en nosotros toda carnalidad. ¿Y por qué seguimos rindiéndonos ante los deseos de la carne? ¿Es completa o no es completa la obra de Cristo? Ay, espero que nadie me falle. No, sí, es completa y es perfecta. Dile al que está a tu lado: la obra de Cristo es completa y es perfecta. Alguien más pudiera decir: a ver, Daniel, entonces, si tenemos la naturaleza de Dios, ¿podemos seguir los deseos carnales? ¿Sí o no? No se ven en la cámara, tranquilos. ¿Cuántos dicen que si tenemos la naturaleza de Dios? Es más, el pastor no los está viendo, tranquilos. ¿Cuántos dicen que si tenemos la naturaleza de Dios, aún con eso podemos vivir en los deseos de la carne? Levante su mano. Miren nomás, se nos está empezando a dividir la audiencia. Ok, ¿cuántos dicen: si yo tengo la naturaleza de Dios, yo no puedo vivir en los deseos de la carne? Levante su mano. Ok, y hay un grupo que no quiso opinar nada. Se mantuvo ahí como que: yo no quiero levantar la mano, yo no me quiero meter en problemas. No se preocupen, vamos a ir aterrizando todas estas ideas con la finalidad de ser edificados y poder levantar una bandera blanca. ¿Sabes? Tiene que ver con hacia quién te rindes. Definitivamente hay una realidad espiritual. La obra de Cristo es completa, perfecta,
nos dio su naturaleza, tenemos una nueva vida, somos nuevos. Esta es una realidad contundente a la cual tú y yo no podemos negar, no podemos contradecir, tiene que ser arraigado en nosotros. Esa es una verdad contundente. ¿Estamos? No hay que dudar que la obra de Cristo fue perfecta y completa para redimirnos, entregarnos una nueva naturaleza y poder agradar con nuestra vida a Dios y hacer su voluntad. Definitivamente esta es una realidad. Pero hay otra realidad, que esta gloria fue puesta en vasos de barro. No es una justificación, no es un elemento para decir, pues sí, cierto, ¿no? Es algo padrísimo, pero seguimos aquí. Pero ¿sabes? El permanecer en esta realidad sí tiene que ver con algo que tú y yo estemos abrazando todos los días. No se trata simplemente de decir yo creo en la obra perfecta y completa de Dios y hago de mi vida lo que yo quiera, pensando que no importa. Si tú crees en la obra completa y perfecta de Dios, tiene que llegar el punto en el que te rindas ante esa obra completa y perfecta y te dejes de rendir ante los deseos que se oponen contra esta obra completa y perfecta. Pero es que yo la creo, Daniel, yo la declaro con mi canto. Padrísimo. Ríndete todos los días ante esta verdad. Ríndete ante esta verdad. Es que no puedo, yo he querido, pero mira, es una tentación esto, son ciertos deseos y no quiero poner niveles de pecado, pero mira, vamos a tratar de entender a qué nos referimos con los deseos de la carne. Rápidamente, acompáñame a Gálatas 5, versos 19 en adelante. Rapiditamente te lo leo. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. Pero dense cuenta que va a empezar en un nivel fuerte, pero después va a llegar a puntos que todos creo que vamos a poder reconocer fácilmente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y hasta aquí algunos de ustedes me dicen, no, yo no me estoy rindiendo ante eso. No, imagínate, está fuerte. Eso está grueso, yo no, tranquilos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones o disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto. Ese es un ejemplo de los deseos de la carne. No, Daniel, no, eso está bien fuerte. No, yo sí batallo con algunas cosas, entro en problema con mi esposa cada rato, discutimos. Caray, pero es que aquí hice discusiones. Bueno, pero envidia, no, yo no envidio a nadie, pero alguien va mejorando, alguien le está yendo bien y siento que, no sé si me explico. O sea, todo esto lo podemos aterrizar y pudiéramos pasar mensajes completos tratando de entender los deseos de la carne, pero lo único que quiero transmitir contigo al momento es que hay una realidad establecida por la obra de Cristo, pero otra cosa es que tú y yo estemos abrazando constantemente esta realidad. No se trata de estar aceptando a Cristo todos los días y pasar y confesar que Él es. No, se trata de meterte en esa realidad, abrazarla y estar rendido, soltar tus argumentos, soltar tu resistencia, entregar tus armas ante esta verdad contundente, entregar y sujetarte ante esa realidad. Eso es rendición. Rendición no solamente es entregar tus armas, sino sujetarte ante ello. Esta es una verdad distinta. ¿Estamos bien? Están muy serios, pero espero que sea porque lo están meditando y no porque alguien se sienta que estoy tratando de generar juicio sobre tu vida. No generamos juicio, pero hay que tener una verdad enfrente de nosotros que nos permita crecer y madurar ante las circunstancias de la vida. Es que yo ya tengo muchos años de vida, Daniel, yo no batallo con nada ahorita, mira, yo nada más estoy disfrutando mi pasaje. No, hay cosas en las que nos seguimos rindiendo y no son correctas, y es momento de poner un alto, y es momento de hacer un alto y decir hasta aquí. Señor, yo quiero hacer tu voluntad hasta el último día de tu vida. Esta obra completa y perfecta, yo la abrazo todos los días. Y de eso se trata el mensaje del día de hoy. Entonces,
Todas estas preguntas de sí, no, entonces, ¿cómo puede ser que nosotros como hijos de Dios podamos estar viviendo? El apóstol Pablo nos da una advertencia y dice en Efesios 5:15: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. La palabra mirar no tiene que ver con ojos físicos. La palabra mirar tiene que ver con percibir, considerar y prestar atención. Entonces vayamos traduciendo rápidamente el pasaje. Percibe, considera y presta atención a cómo andas, o anda con diligencia. Y la palabra andar tiene que ver con un camino libre, pero como si fuera camino de habilidades, donde tú tienes que demostrar tu habilidad para caminar. Imagínate que hubiera aquí obstáculos y que tú tienes que ir caminando entre esos obstáculos para llegar al final. De eso se trata este pasaje. Mira, percibe, presta atención, ten percepción de cómo te conduces aquí en la tierra, sabiendo que en el camino va a haber obstáculos, pero tú hazlo con diligencia. Dice, no como necio, sino como sabio. Esto es para hijos de Dios. Entonces, ¿pudiera yo ser un hijo de Dios que esté caminando como necio? Ayúdeme a responder. ¿Sí o no? Gracias. Claro que sí. Claro que sí. Puedo yo estar siendo necio y estar caminando y tropezándome en la vida, y de eso se trata el tema de hoy, rendirnos realmente del lado correcto. En otras cartas el apóstol Pablo dice, Colosenses 3:5, lo leo de la Nueva Traducción Viviente: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Les está hablando a hijos de Dios que ya abrazaron la obra de Cristo. Hagan morir las cosas pecaminosas, las cosas terrenales que acechan. Ahí están. Estamos en una lucha constante. Está la tentación, está la situación ahí, pero dice, tú hazlas morir, o ya hay recursos para hacerlas morir. Gálatas 5:16: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Se puede vivir en los deseos de la carne? ¿Se puede estar satisfaciendo los deseos de la carne? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Claro que sí se puede estar teniendo ese estilo de vida. Romanos 8:13: porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Por medio de quién hacemos morir? Por el Espíritu. Los deseos de la carne son cosas de la naturaleza carnal que siguen acechándonos, que siguen confrontándonos, pero la clave está en la vida del Espíritu. La obra de Cristo lo consumó, nos facultó, nos entregó el precioso recurso del Espíritu Santo para que, echando mano de él, tú y yo podamos permanecer en esa muerte ante las cosas carnales. La obra de Cristo no genera en automático un cambio y tú dices, ya no me acechan. Ahí van a seguir. Pero la vida en el Espíritu es la que logra que esas cosas sean muertas y sean desterradas. ¿Sabes que hay un punto que corregir? Es un punto personal, a ver si coincides conmigo. Pero en ocasiones en nuestra formación cristiana a través de los años, pensamos que no debemos sentir condenación. Atención, no se me distraigan, porque probablemente si esto sacan de contexto va a causar algo raro. Pero sabes que hemos pensado que no debemos sentir condenación o corrección en nuestra vida. Y cuando digo no debemos sentir condenación, y de hecho agarramos Romanos 1. ¿Alguien sabe lo que dice Romanos 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y agarramos ese pasaje y decimos, no, a mí nadie me va a condenar, a mí nadie me puede condenar, porque ninguna condenación hay para mí. Pero te digo una cosa, el error que cometemos es que practicamos o tenemos estilos de vida que van en contra de lo que Dios dice y pensamos que no debemos sentir condenación. No sé si me explico. Agarramos un pasaje
y lo metemos en nuestra vida personal para justificar comportamientos. Y no quieres ser confrontado con la realidad de decir, hey, tú te sigues rindiendo ante estas cosas, Y nos montamos en Romanos 8:1 y decimos, ninguna condenación hay para mí. Pero pongamos atención en el pasaje, porque el mismo pasaje nos da la clave. Primero, para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne. ¿Para quién no hay condenación? Para los que están en Cristo, la obra completa de Cristo, y para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la clave para una vida de madurez y de avance? Abrazar la obra de Cristo y permitir que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre las cosas que tienen que ser rendidas ante Él. Dios no se reconcilió con el pecado. Dios se reconcilió con el ser humano a través de Cristo. Atención, Dios no se reconcilió con el pecado, se reconcilió con el ser humano a través de Cristo. No permitas este tipo de pensamientos, decir, y sí la regué, pero no pasa nada, abogado tenemos para con el Padre, ¿no? El justo cae 7 veces y 7 veces es levantado. Y empezamos a justificar hábitos, comportamientos, costumbres que sabes que no, y el Espíritu te está moviendo dentro y te dice, te quiero tallar como ese tronco, te quiero meter al torno para limpiarte, y tú dices, es momento de rendirnos del lado correcto. Es momento de levantar bandera blanca y decir, Padre, precioso Espíritu, aquí estoy. Tú sabes, reconozco, y ojo, no estoy hablando, familia, espero nadie lo malinterprete, no estoy hablando de gente pecadora. O sea, nadie se quede con el mensaje de que nos dijo pecadores, ¿a poco él se cree muy santo? No estoy hablando con pecadores, estoy hablando con hijos de Dios que tenemos que avanzar y crecer en esta hora, y que en ocasiones el no rendirme está produciendo un freno en mi avance y en mi crecimiento, y que en ocasiones el no rendirme no está produciendo la victoria en la que yo debería estar viviendo. Y eso fue lo que te dije al inicio del mensaje. Dios no se reconcilió con el pecado, al contrario, la obra de Cristo destruye las acechanzas, condena y mata toda obra de carnalidad y toda naturaleza de pecado en nosotros. Eso es una realidad, la tenemos que abrazar, pero tenemos también que permanecer en ella. Ahora su Espíritu hace lo mismo en nosotros, y en Romanos 8:3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. La ley no me puede salvar. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Esto es clave. Jesús estuvo en un cuerpo como el tuyo y como el mío, y me refiero a que Él experimentó todo tipo de tentación, todo tipo de prueba, pero nunca pecó. Si tú dices, no, Daniel, es que sí, eso se oye padre, pero no, Jesús lo vivió. Él vino y estuvo en un cuerpo, y aquí lo dice Romanos 8:3, un cuerpo como el de nosotros. Dice, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nosotros, por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Entonces, ¿cuál es el punto que estoy tratando de sentar aquí? Que hay dos tipos de rendiciones. Por un lado están los deseos de la carne, y por otro lado está la rendición correcta ante la voluntad de Dios. Yo quiero invitarte a que ya no te rindas ante los impulsos de la carne, ante las acechanzas. No te rindas ante los pensamientos que sabes que no provienen de Dios. Tiene que llegar un punto en nuestra vida que le tenemos que marcar un alto si queremos crecer y madurar. Es momento de ponerle un alto a eso que el Espíritu está moviendo dentro de ti. Y no te estoy hablando de niveles de pecado, ni mucho menos. Te estoy hablando de las cosas que el precioso Espíritu está iluminando y diciendo, esto hay que trabajarlo. Ya no te rindas ante esos pensamientos. Ya no te rindas ante la ira, ante el conflicto,
ante la palabra, es momento de poner un alto, familia. Es momento de dejar de entregar nuestro poder, nuestra fuerza ante esas cosas, y es necesario obviamente poder avanzar. No te rindas ante pensamientos que producen división en tu hogar, en la familia, en la iglesia, en el trabajo donde te encuentras. No te rindas ante las voces que están ahí, que estás tratando de luchar. Y sabes, es que aquí lo interesante es que seguimos con esas acechanzas, pero no se trata de quién es más fuerte. Aquí viene la clave de esto. No se trata de quién es más fuerte contra ese pensamiento, y cuando viene ese pensamiento, viene la situación y tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, tengo que resistir. No se trata solamente de tú en tus fuerzas. Por eso lo vimos en el pasaje claramente. Estas dos fuerzas se oponen entre sí, y no son tus buenas intenciones las que producirán algo, sino ante qué te estás rindiendo. Entonces, cuando viene ese tipo de situación y estás enfrentando, y tú sabes que esa es la situación en tu corazón que tienes que corregir, en lugar de solamente resistir, ríndete del lado correcto. Levanta bandera blanca del lado correcto, no de acá. Y digas, chin, otra vez. Chin, yo quería, pero la carne es débil. Y es que somos bíblicos cuando se trata de justificar algunas cuestiones, ¿verdad? Sacamos todos los argumentos bíblicos y decimos, no, mira, se trata de rendirte del lado correcto. Ya está completa la obra, ya está hecha. Cantamos hace un momento, soy hijo, no soy esclavo del temor. Esa es una realidad, pero si no te rindes ante esa realidad, si no doblas tus argumentos ante esa realidad, si no sueltas tus pensamientos ante esa realidad, si no te entregas ante esa realidad, esto no lo vas a poder experimentar. Las tortillas de harina se tienen que probar, ¿verdad, Normita y hermana Aurelia? No nada más se trata de decir las hace bien ricas, las tienes que probar. Eso es la rendición. Rendirte ante esta realidad que ya tenemos en Cristo. Romanos 3:17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Guarda este pasaje en tu corazón. Si soy hijo, también soy heredero de Dios, coheredero con Cristo. Y viene la clave. Las escrituras son muy ricas, pero hay que leerlas completas, porque a veces decimos, tenemos su herencia, yo soy heredero, sí, vamos a salir y conquistar el mundo, y yo puedo, pero tu vida sigue rindiéndose ante unas cosas que tú tienes que corregir. Y aquí viene la clave: y eres coheredero con Cristo si es que, di conmigo, si es que. Dile a la persona que está a tu lado, si es que. Dile al que está al otro lado, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Cuándo vamos a experimentar la gloria y la herencia de Dios en nuestra vida? Daniel, ¿eso es una realidad? Por supuesto que es una realidad, nadie lo niega. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Necesitamos padecer juntamente con Él. Así es que la próxima semana vamos a colgar aquí unas cruces, vamos a poner látigos en la entrada. ¿Y cuántos se animan a aventarse un viacrucis? No se crean. Los que nos están escuchando no se van a quedar con esa idea. ¿Qué es padecer juntamente con Cristo? ¿Que nos crucifiquen? Ay, luego lo dijeron que no, tremendos, porque no dice, sí, yo que me crucifiquen, yo quiero padecer como Él. Que nos latiguen, que nos azoten como Él. Padecer juntamente con Cristo es rendirnos a la voluntad de Dios todos los días. Ese fue el padecimiento de Jesús en la tierra. ¿Qué? Jesús padeció, por supuesto. Fue tentado en todo, pero en nada pecó. Fue tentado en el desierto, pero Él estuvo dispuesto a decir, no se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Cuando Él sabía que iba a llegar el momento de su muerte y del sufrimiento terrible, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Padecer juntamente con Cristo es estar dispuesto a hacer la voluntad del Padre todos los días de tu vida. No se trata de irte de rodillas caminando y de hacer sacrificios humanos y sacrificios externos para decir, estoy padeciendo. No, tranquilo. Se trata de obedecer al Padre. Se trata de la vida en el Espíritu que te inserta impulsos que van contra la naturaleza carnal. Esto es bien rico. Yo lo estoy disfrutando porque es que tú y yo sabemos cuando hay algo que en nuestra vida no está marchando bien, el Espíritu te inserta impulsos que te dicen no lo estamos haciendo bien. El Espíritu espero decirlo bien, y nuestro pastor nos lo ha enseñado. No, el diablo es el acechador, es el que nos está acusando. Gracias, amigo. El diablo es el que acusa, el Espíritu no te acusa. ¿Estamos de acuerdo? El Espíritu no te acusa, el Espíritu Santo no está acusándote, Néstor, neta, no hombre, Néstor, te paga y todo. No, ese no es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo sí inserta impulsos que te dicen corrige, que te dicen ya, no va por ahí, dobla las manos, ya, ríndete, deja de levantar argumentos contra esto. Ese es el Espíritu que está produciendo una rendición todos los días de nuestra vida. ¿Qué es padecer juntamente con Cristo? Negarse a sí mismo. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo leo de la Nueva Traducción Viviente porque creo que también nos da pautas muy claras. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis seguidores, tienen que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y en el Evangelio de Lucas le agrega todos los días, tomar tu cruz todos los días y seguirme. ¿Cuál es la clave para una rendición correcta y poder levantar bandera blanca en nuestra vida? Negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es abandonar el yo, estar dispuesto a abandonar el yo. Aquel que se levanta dentro de ti y dice no. Aunque hay argumentos y estás causando algunas y hay pensamientos que te están abordando, el yo se quiere hacer fuerte ante eso y termina cediendo ante ese impulso. Negarse a sí mismo no es que seamos robots y decir pues soy una marioneta, yo ya no hago nada, yo ya no me muevo, que Dios controle toda mi vida y entonces soy una marioneta. No se trata de eso, se trata de agarrar el yo y menguarlo y bajarlo y permitir que sea Cristo en nosotros. Patricio ahorita nos comentaba de esto, ¿no? El cómo menguamos, amigo, el cómo somos menos de nosotros y cómo el Espíritu Santo está hablando. Y Patricio nos testificaba ahorita en la impartición de la semilla. Él decía, hay cosas que el Espíritu está hablando a mi vida. Eso es la vida del Espíritu. Y lo más importante es que en esos impulsos estemos dispuestos a rendirnos ante eso. Niéguese a sí mismo, tomar la cruz. Y esto es importantísimo, porque no se trata que nos colguemos en un madero, no se trata de que hagamos una escena y digamos sí, yo ya me morí con Cristo. Tomar la cruz es levantar esa cruz. ¿Sabes que la cruz es símbolo de muerte? ¿Estamos de acuerdo? Por eso fue crucificado Cristo, es un símbolo. El punto es que creo que la mayoría de nosotros estamos muy familiarizados con la cruz de madera, la cruz externa, la que dio el golpe final a la vida del maestro. Pero hay una cruz que Jesús predicaba antes de la cruz física. Y lo vemos en Mateo. Jesús ya estaba hablando de una cruz antes de su muerte. Él todavía no era crucificado. Tú y yo estamos muy familiarizados con la imagen de la cruz. Inclusive a lo mejor algunos de nosotros podríamos traer ese símbolo de cruz. Es la cruz física. Es la cruz que representa muerte física. Es donde fue muerto el maestro, fue crucificado. Pero hay una cruz que Jesús predicaba y que compartía mucho antes de la física. Y es la cruz que crucifica el alma, que crucifica la carnalidad. Y esta se tiene que vivir todos los días. Es una cruz interna que dice: si quieres ser mi seguidor, niega el yo,
Baja el yo. No permitas que ese impulso del yo te domine. Toma tu cruz o levanta tu cruz y sígueme. ¿Qué es levantar la cruz? Es entender que tú y yo en Cristo estamos crucificados juntamente con Cristo. Que esos impulsos carnales en la obra de Cristo están muertos. Es traer todos los días a nuestro corazón que yo estoy crucificado juntamente con Cristo y no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, sigo estando en la carne, sigo teniendo esas acechanzas de la carne, sigo teniendo ciertas tentaciones, siguen llegando ciertas dificultades a mi vida, pero lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice? Ayúdenme, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En esa obra completa y perfecta yo me meto, pero esto es todos los días. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz todos los días y sígueme. ¿Y qué es seguir al Maestro? Es hacer su voluntad, estar atento a las instrucciones del Espíritu para comenzarlas a obedecer. Implica rendición, familia, por supuesto. Implica obviamente que estemos dispuestos a entregar estos argumentos, que estemos dispuestos a entregar nuestra vida. La cruz no fue algo que Cristo experimentó los últimos días de su vida, La cruz no fue eso que Jesús experimentó las últimas horas de su vida, sino fue algo que Él conocía mucho antes y se lo habló a sus discípulos. Él hablaba de una cruz. ¿Por qué les dijo eso? Toma tu cruz. Seguramente los discípulos, ¿de qué cruz me estás hablando, Maestro? De la cruz interna que tenemos que tener tú y yo, donde la naturaleza carnal está crucificada, donde los impulsos carnales han sido muertos, donde ya no está el yo, ahora Cristo en mí. Esa es la cruz de la que les hablaba. Niégate a ti mismo, deja el yo, pero sígueme y cárgala, llévala todos los minutos de tu vida, llévala todos los días de tu vida. Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende todas nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. El Maestro nos conoce, enfrentó todo lo que tú y yo podemos enfrentar. La clave es que Él nunca se rindió ante esas acechanzas. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Daniel, pues es que era el Maestro. No. Es que eso vino a demostrarlo y vino a abrir camino. Ahorita cantábamos: abriste el mar para que yo camine. Yo no tengo que hacerle más a la obra de Cristo. Es perfecta y es completa. Mi sacrificio humano no va a provocar que la obra sea más efectiva o no más efectiva. Ya sucedió. La rendición marca la diferencia. ¿Ante qué te estás rindiendo? ¿Ante qué nos estamos rindiendo? Y la rendición debe ser diaria. Y espero que con la palabra rendición no nos imaginemos el todos los días estar tirados y la estoy regando feo. No, es saber que hay una realidad en mi vida. Yo la abrazo y me conduzco sobre esa realidad y empiezo a experimentar la herencia de Cristo en mi vida. Y empiezo a ver que las cosas empiezan a tomar otro orden. No se acaban los problemas humanos, no se acaban las enfermedades. Vamos a seguir enfrentando conflictos, vamos a seguir enfrentando diferencias, pero el recurso para salir adelante es totalmente diferente. Y entonces esa realidad la hacemos práctica en nuestra vida. El modo en cómo Cristo venció a todos sus enemigos, las tentaciones, toda debilidad, todo deseo carnal e incluso la muerte, no fue únicamente mediante la cruz de madera, sino la cruz diaria que les dijo a sus discípulos: es necesario que la cargues. Tomar la cruz, familia y amigos, es que el poder de Dios se manifieste en nosotros para iluminarnos, para confrontarnos, para exponernos. La cruz de Cristo nos confronta contra nuestros deseos del yo y obviamente nos lleva a tener una sujeción. La cruz de Cristo no solamente es un arma poderosa para yo rendirme, sino me lleva a sujetarme también. Rendirse es no solamente tirar tus armas, sino sujetarte ante ese dominio.
Entonces la cruz, la obra de Cristo me expone, me confronta, me ilumina, me hace entender que hay cosas que yo tengo que corregir, hay cosas que tengo que cambiar por completo, pero también me lleva a sujetarme a ella. Eso es rendición. Y entonces creo yo que cuando tú y yo empezamos a concluir de esta forma, maduraremos y avanzaremos en este transitar en la tierra. No solo es negarnos, es sujetarnos. ¿Puedes decir esto conmigo? No solamente es negarme, sino sujetarme. Todo dolor, toda pena, todo conflicto, todo malentendido que esté ocurriendo en tu vida, toda prueba que estés enfrentando, todo sufrimiento que pudieras estar atravesando en este momento, toda enfermedad que esté causando dolor en tu cuerpo, dolor en tu vida, toda situación que tú creas que de pronto es muy fuerte, yo te quiero invitar para que nos rindamos ante la voluntad de Dios y permitamos que la sujeción a Dios ilumine para cómo transitar en la tierra con esto. Levantar bandera blanca, familia, es entregar nuestra voluntad de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, y sujetarnos a la completa obra de Dios y a su Espíritu. Quiero leer un último pasaje y con esto termino. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Lo que tú y yo estamos pasando no se compara con la gloria de rendirse ante Dios. Es agradable a veces rendirnos ante las tentaciones y ante las circunstancias de la vida. Es satisfactorio de manera inmediata. Dices, ay, no quería, pero ya, y te hace sentir cierto placer. Pero la realidad en los hijos de Dios es que no miramos las cosas temporales, sino que entendemos que la gloria venidera no es comparable con lo que podamos estar pasando. Y si bien puede ser difícil lo que estás atravesando, yo te quiero decir, ríndete ante Dios. Ríndete del bando correcto, ríndete del lado correcto. Con esto en mente, quiero invitarte a que oremos y cerremos este tiempo. Y quienes nos estuvieron acompañando en esta transmisión, espero con todo mi corazón que esta palabra te pueda llevar a reflexionar, pero sobre todo a pedirle al Espíritu Santo que hable, que ilumine y que te permita ver con claridad lo que Cristo hizo. Y la clave, amigos que nos están viendo, es la vida del Espíritu para poder avanzar y crecer. Con esto nos despedimos y nosotros nos quedamos aquí. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Y familia,